Se suponía que iba a ser un día tranquilo, pero en lo alto las nubes se agitaban. Rebecca Madison oía el rugido del viento contra su auto, pero no le importaba. Solo había dos cosas que le importaban a Rebecca en ese momento. La primera era el reloj y sus números. 7:46, decía. Eran las 7:46 de un lunes por la mañana y tenía que estar en su oficina, un fabricante de neumáticos, a las 8. El trayecto en auto duraba otros 15 minutos. Le quedaban por lo menos otros 15 minutos de trayecto, y esperaba contra todo pronóstico, que los semáforos estuvieran en verde. Sabía que no iba a ser así, pero no se preocupó. Aún estaba lejos en el campo. La carretera delante y detrás de ella estaba vacía. Llevó el velocímetro de 80 a 90 kilómetros por hora. Trabajaba en relaciones públicas. No era glamuroso, pero era lo único que tenía y se le daba muy bien. Últimamente, había estado tentando a la suerte. Había hecho de llegar tarde un mal hábito. Bueno, es fácil cuando nunca se nota. No era constante. No todos los días, pero al menos 2 veces a la semana. El juego había cambiado cuando su supervisor se dio cuenta, y desde su pequeña charla de la semana pasada todo se complicó. Últimamente todo era demasiado complicado. Gracias, sobre todo, a su otra preocupación en casa. Su madre. Rebecca nunca se había casado. Vivió sola, durante muchos años, y eso era perfecto. Pensó que no sería un problema cuando le pidió a su madre que se mudara con ella. Había sido justo después de la muerte de su padre, y no podía soportar la idea de su madre sola. Con el paso de los años, empezó a preguntarse si había merecido la pena. Su madre, a punto de cumplir la impresionante cifra de 95 años, seguía siendo una mujer muy inteligente. Rebecca lo comprobaba cada mañana. El único problema era que su madre ya no podía conservar esa chispa. Su madre había caído presa de la demencia. Cada mañana, su madre seguía siendo la mujer que ella recordaba, sin las arrugas en la cara, pero por la noche su sola visión era más que descorazonadora. Era casi insoportable. Rebecca no quería usar la palabra, pero era una molestia. Por eso Rebecca siempre llegaba tan tarde. Disfrutaba viendo a su madre por la mañana, temía el estado en el que la encontraría al volver a casa, y había tantas cosas que gestionar. Tenía que cerrar las puertas y esconder las llaves para que no saliera. Había tantos medicamentos. Tenía que ayudarla a ir al baño y vestirla. Le había prometido que nunca la metería en una residencia, y ahora esa promesa estaba más consolidada que nunca. Rebecca sabía que no volvería a ver a su madre por las mañanas si hacía eso. Era duro, pero Rebecca y su madre hacían lo que podían. Estaba decidida a hacerlo mientras pudiera. Aquella mañana se le ocurrió lo mismo que todas las mañanas. Debería llamar a su madre, hablar con ella solo un poco, antes de que el día se arruinara. Era todo lo que necesitaba. Su madre no necesitaba ser físicamente fuerte, para ayudarla a quitarse el peso de la depresión de los hombros. Pero, al tomar el bolso, se dio cuenta de que su teléfono, lo había dejado en la cama aquella mañana. Lo había descuidado en su pánico a salir por la puerta. Sus ojos lagrimeaban de frustración, más que de tristeza. La radio pasó a primer plano en su mente. Pero no puso atención. Aún no estamos seguros del alcance del suceso. Lo único que se sabe por el momento es que el gobierno chino ha declarado estado de emergencia nacional. Por el momento, China no ha dado a conocer ningún detalle oficial de los acontecimientos que han tenido lugar en las últimas 24 horas, y han ignorado todas las ofertas de la ONU para ayudarles. Ninguna fuente ha podido confirmar aún más detalles, ya que la comunicación con la conflictiva nación se ha vuelto difícil, y muchos satélites de inteligencia muestran importantes cortes de energía dentro de las fronteras de la nación. Pero, han empezado a circular abundantes rumores que van de lo increíble a lo totalmente improbable. Aunque la comunidad de inteligencia ha negado rotundamente la mayoría de estos rumores, es difícil no darse cuenta de que muchos de ellos suenan increíblemente parecidos a los que empezaron a circular la semana pasada sobre Somalia. Rebecca cambió la radio. Aquella mañana no le apetecían las noticias. Prefería la música. Se dejó llevar por ella. La música encajaba en su entorno como una pieza de rompecabezas. A su derecha se acercaba un silo, a su lado había una pintoresca granja, y a la izquierda vio una vieja camioneta azul, que venía hacia ella con un remolque para caballos. Las vistas de Ohio. Se sentía mucho más joven, y eso era todo lo que quería. El momento era tan perfecto que la había distraído de la masa roja, del tamaño de un mapache, que aterrizó en la carretera delante de ella. Solo escuchó un estruendo, y su neumático quedó destrozado. Solo una vez había sentido Rebecca la pinchadura de un neumático,
y en aquel momento tenía 7 años, su padre iba al volante. Recordaba la calma con la que lo había afrontado. Apretó los dientes e hizo que la camioneta no se saliera de la carretera. Se había puesto tenso, pero lo había manejado con pericia. Solo así podía hacer las cosas. Deseo que se lo hubiera transmitido a ella. Gritó e instintivamente giró el volante a la derecha. El auto derrapó, y apenas consiguió evitar que se deslizara hacia la zanja que bordeaba la carretera. El auto patinó hacia el carril contrario, girando hacia la dirección de la que acababa de salir, mientras ella frenaba en seco. Apretó los dientes, esperando algo más, pero afortunadamente el auto se detuvo sin más incidentes. Todo se detuvo, excepto su corazón. Le latía más deprisa que en los últimos 5 años. Solo unos segundos más tarde, que habían transcurrido como horas, se acordó de la camioneta. El hombre que conducía la camioneta había conseguido detenerse a unos 2 autos de distancia. Ya iba a pie y estaba casi en su puerta. El golpe de su nudillo en el cristal la devolvió a la realidad. ¿Se encuentra bien?, le preguntó preocupado. Miró al hombre mayor. Era delgado como una rama, con un bigote poblado y la cara reseca. Le miró con los ojos entrecerrados mientras ella asentía con la cabeza. Él le devolvió el gesto. Mi teléfono está en la camioneta. Ahora vuelvo. Con eso, se dio la vuelta y se apresuró a volver a la cabina de su camioneta. Mientras él buscaba, ella se quitó el cinturón de seguridad. Se sentía como si la hubiera golpeado un gorila en el pecho. Le pesaba la cabeza. Se dio cuenta de que estaba mareada cuando dio el primer paso para salir del auto. Era como si caminara sobre gelatina. Agarrada a la puerta con los nudillos blancos, luchó contra el viento feroz. Amenazaba con tirarla, si no con llevársela por delante. Cerró los ojos, aguantó y respiró hondo varias veces. Se habría calmado mucho si el viejo granjero no la hubiera asustado accidentalmente al volver. Debió de verlo en sus ojos porque se disculpó rápidamente. Estoy bien, dijo ella, intentando convencerse a sí misma más que a él. Lo siento mucho. He asustado a tus caballos. Paré con tiempo de sobra, y es un remolque vacío. Los caballos están a unos 15 kilómetros. Se le reventó el neumático. No estaba muy segura. Todo seguía dando vueltas. Creo que sí. Aunque espero que no. No tengo repuesto. No pasa nada. El granjero se rió y le puso una mano tranquilizadora en el hombro. Todo va a salir bien. Vamos a ver los daños. Fue muy amable con ella. El granjero la guió del brazo con cautela y apoyo, asegurándose de corregirle cada balanceo. Se tomaron su tiempo para rodear la parte delantera del auto. Cuando llegaron a la rueda delantera derecha, no quedaba casi nada en la llanta. Parecía como si hubiera pasado por encima de un campo de cuchillas. Sacudiendo la cabeza con incredulidad, Rebeca sintió ganas de vomitar. El viento seguía asaltando su cara con un frío glacial e impío. Al granjero no parecía importarle tanto. Su atención se centró de nuevo en la carretera, hacia el resto de su neumático. Deberíamos quitar eso de la carretera, dijo. Ella lo hizo a regañadientes. No tenía nada que ver con él, solo quería volver a estar dentro del cálido abrazo de la calefacción de su auto. El maldito abrigo que llevaba no ayudaba en nada. Sacó los guantes negros peludos que llevaba en el bolsillo y se los puso en las manos. El calor no llegaba lo bastante rápido como para reconfortarla. El consuelo era saber que ahora tenía una excusa para llegar tarde. Eso debería haberle quitado un peso de encima, pero se dio cuenta de que tendría que demostrarlo. Una situación complicada por la falta de teléfono. Gracias por su ayuda, señor. Se interrumpió intencionadamente, esperando que él rellenara el espacio en blanco. Phil Sanders. No hay ningún problema. Respondió. Rebecca Madison, dijo ella, temblando. Su teléfono tiene cámara, por casualidad. La miró y sonrió. Levantó un teléfono negro. Que sea viejo no significa que no. Lo siento, intervino ella, riéndose con él. No quería decir nada con eso. Dejé el teléfono en casa. Otro viento la golpeó y la sacudió. Me preguntaba si podrías ayudarme y hacer algunas fotos. Para el jefe, principalmente. Te entiendo. Casi habían llegado a los restos de su neumático. Los andrajosos restos estaban a unos 50 metros de donde se había detenido su auto gris. Las bandas de rodadura seguían mirando hacia abajo, y los hilos de goma desgarrados se enroscaban hacia arriba, como el pétalo de una flor. Parece que se atascó, dijo Phil, observando la llanta. Se agachó y agarró cada lado de la tira. Intentó ponerse de pie con ella, pero no pudo levantarla. Los dos extremos se levantaron,
pero el central se agarró a la carretera como si estuviera pegado a ella. Con un resoplido, volvió a intentarlo. Preguntó al tercer intento, gruñendo con fuerza. ¿A qué le has dado? No tengo ni idea, dijo Rebeca, abrazándose el pecho. No vi nada. Dudó en la última palabra, mientras Phil lo intentaba por cuarta vez, porque vio algo debajo de la goma. Solo echó un vistazo, pero pudo ver que era rojo. Espera, dijo. Parece que está pegado a algo. Rebeca miró a ambos lados, comprobando si había tráfico. Con la costa aún despejada, instó al señor Sanders a intentarlo de nuevo. Cuando lo hizo, volvió a ver la masa roja. Al principio parecía un chicle gigante. Estaba estupefacta y se puso de rodillas. Está pegado. Pegado, dices. Phil volvió a dejar la goma en el suelo y se puso de rodillas con Rebeca. Iluminó la goma con la linterna de su teléfono. Ciertamente había una masa viscosa pegada al neumático, y estaba húmeda y rancia. El viento arrastraba su hedor hasta la nariz de Rebeca, y el vómito que había estado conteniendo casi se corrió. El olor era espeso y caliente. Era el olor de la podredumbre. Parece que le diste a un mapache, o algo así, dijo Phil, retrocediendo. No sé por qué está pegado a él. Nunca había visto algo así. Yo tampoco, dijo ella, con la mano derecha tapándose la boca. No tenía pelaje. Parecía carne. Si los golpeas lo suficientemente fuerte así es como se verán. Voy a llamar a la policía. Vamos a necesitar a alguien un poco más joven que nosotros dos, para que se encargue de este lío. Con una sonrisa, la acompañó hasta el auto. Siguió hablando mientras marcaba en su teléfono. También creo que deberíamos llamar a los paramédicos para que te revisen. No, gracias. Estoy bien, dijo sonriendo para tranquilizarle. No quería problemas. Será mejor que lo pidas ahora y que vengan todos a la vez, dijo él, tratando de convencerla. Tal vez, pero te digo que estoy bien. Solo un poco mareada. ¿Quieres hacer la llamada? Le ofreció. Dejaré que tú decidas. No quiero hablar por ti, ni en un sentido ni en otro. Le dio el teléfono, que ella tomó vacilante. Gracias, dijo mientras tomaba el teléfono. Veamos qué podemos hacer primero con ese neumático. Creo que tengo un gato en... Su pregunta fue interrumpida por un ruido procedente de su auto. Sobre el capó, ahora abollado, había una gran masa bulbosa del tamaño de un libro de texto. Fuera lo que fuese, tenía la misma consistencia que lo que había golpeado con el neumático. A simple vista, parecía como si lo hubieran masticado y escupido. Rebeca levantó la vista y solo vio nubes. No sabía lo que esperaba ver, pero esperaba alguna pista. Aquello no había caído del cielo. Era imposible. En nombre de Dios. Phil preguntó, moviéndose hacia ella. Solo pudo acercarse hasta que tuvo que taparse la nariz con la camiseta. ¿Estaba allí antes?, preguntó Rebeca, tratando de racionalizar la presencia de la mancha. No lo creo. Solo cayó sobre tu auto. ¿Pero de dónde ha salido? Paso a paso, Rebeca se acercó a la espantosa masa. El estómago se le revolvía más rápido que las nubes enfurecidas. Fuera lo que fuera, no había rastro de ello. No se parecía a nada natural que ella pudiera imaginar. Era solo una mancha sin figura. Un chorro rojo de líquido se desprendía de él, goteando lentamente por el capó del auto. Se quitó de la cabeza la idea de que podía ser sangre. ¿Sangre de qué? Eso no era carne. La única parte que no era de color rojo, sobresalía de la parte superior como una espina dorsal. Era pequeña, blanca, y mientras que el resto de la masa parecía blanda al tacto, esta parte era obviamente sólida. Cuando se acercó, Rebeca vio que se dividía en dos puntas blancas. Rebeca dio un paso atrás cuando su mente le dio un nombre a la protuberancia. ¿Es un diente?, preguntó, aunque estaba segura de lo que pensaba. Ella no sabía lo que era la mancha, pero la protuberancia era obviamente la raíz de un diente, posiblemente un diente humano. Phil no tuvo oportunidad de responder, antes de que Rebeca soltara finalmente el estómago sobre el negro asfalto. Procedió a desplomarse a su lado, con la cabeza dándole vueltas y martillándola. No puede ser, dijo Phil, su voz sorprendentemente menos juguetona de lo que había sido. Hubo otro ruido. Esta vez, provenía de los campos. Rebeca no quería verlo, pero lo hizo. Tallos muertos fueron lanzados al aire por encima de ella. Luego, antes de que los tallos se asentaran, otra mancha cayó a su lado entre las hojas de maíz. Pedazos de tallos de maíz se adhirieron a sus lados y se mantuvieron firmes. La masa rodó y se sacudió, recuperándose de la fuerza del impacto. Siguieron más.
Otro trozo cayó, esta vez detrás de ellos. Golpeó a casi 200 metros de la carretera. Rebeca había visto cómo ese trozo caía directamente desde el cielo. No había arco. No había sido arrojado. La habían dejado caer. Otro trozo alcanzó la hilera de árboles estériles que había más allá de los campos, a su izquierda. El peso de la mancha rompió las ramas más altas. No pudo ver dónde había caído, si es que había caído. Una de ellas golpeó la parte superior del silo, haciéndolo sonar con fuerza, y el sonido resonó en el interior de la estructura. La pieza se quedó allí, aferrándose a la parte superior de la cúpula del silo con facilidad. Se había adherido como el pegamento. Rebeca miró al cielo. En lo alto, mientras las nubes se arremolinaban y luchaban, las manchas caían desde algún lugar más allá de ellas. Empezaron como gotas de tinta negra contra el horizonte gris, pero a medida que caían en picado tomaron color, y se convirtieron en las repugnantes manchas que ahora cubrían el paisaje. A su alrededor, las gotas caían cada vez más deprisa. El horror se apoderó de Rebeca cuando un trozo cayó a menos de 1 metro de su mano. Un líquido rojo y caliente le salpicó la cara. En el cielo llovía carne. «Levántate», dijo Phil, también mirando al cielo, con precaución y asco. Se volvió hacia Rebeca. «Madison, por favor, levántese ya. Tiene que entrar en su auto antes de...». Como por pura ironía cósmica, un gran trozo de carne, casi del tamaño de una almohada, golpeó al señor Sanders en el hombro derecho. El impacto le tiró hacia el suelo, pero aguantó el golpe. Milagrosamente consiguió mantenerse en pie. Eso no le impidió gritar. «Dios mío», exclamó Rebeca, poniéndose rápidamente en pie y corriendo a su lado. La cosa seguía pegada a su brazo. La cosa impía se había moldeado alrededor de su hombro y brazo. Formaba una escayola grotesca que le inmovilizaba el brazo. Las extensiones del impacto le habían salpicado la cara y el pecho. Jadeaba de dolor. «Creo que me ha roto el hombro. Por favor, quítamelo», le suplicó. «Aguanta», dijo Rebeca, mirando al cielo. Con cada segundo, la lluvia de carne caía más rápido. Más pesada. Con cada segundo se sentía cada vez más incómoda, cada vez más aterrorizada de que la siguiente le golpeara encima de la cabeza. Se la imaginaba envolviéndole la cara y asfixiándola en una oscuridad putrefacta. Centró su atención en el anciano herido. Guardó el teléfono del señor Sanders en el bolsillo y se acercó lentamente a la asquerosa masa, que tenía pegada al hombro como una sanguijuela. Puso sus manos enguantadas sobre la cosa y la agarró con fuerza. Al hacerlo, sus dedos empezaron a hundirse lentamente. Se estremeció cuando un calor inoportuno empapó sus guantes. El señor Sanders levantó la otra mano para ayudarla. Se hundió profundamente. Respiró hondo, inhalando una desafortunada cantidad de hedor, y dio un buen tirón. Consiguió tirar del señor Sanders hacia adelante, pero la masa no se movió. Con otro tirón, se dio cuenta de que sus manos también estaban pegadas allí. «Más fuerte», suplicó Phil a través del dolor. «Tira más fuerte». «Mis manos», dijo Rebeca, presa del pánico, «mis manos están atascadas». Una vez trató de mover los dedos, pero estaban atrapados en la masa. Lo intentó de nuevo, esta vez hacia abajo. Tiró con todas sus fuerzas, pero lo único que consiguió fue tirar al señor Sanders. Se golpeó con fuerza contra el asfalto y ella casi se cae con él. No habían conseguido nada. El señor Sanders hizo una mueca y las lágrimas empezaron a correr por su cara, mientras ella tiraba de él hacia arriba. Rebeca vio que no funcionaba, así que se dispuso a intentar liberarse. No quería hacerlo, pero su instinto de supervivencia estaba a flor de piel. No podían perder ni un segundo más fuera. Forcejeó, se retorció y tiró, pero aquella cosa repugnante se sujetaba más rápido que nada que hubiera visto jamás. Intentó tirar con la mano izquierda y empujar con la derecha. Su guante izquierdo cedió y parte de su mano se liberó. Se dio cuenta de que podía sacar las manos de los guantes. «Por favor, inténtelo de nuevo», pidió el señor Sanders con voz lastimera. Apenas podía mantener los ojos abiertos. Su hombro estaba dislocado como mínimo, y ella lo sabía. Ella sola no podía hacer nada para quitarle aquella masa del brazo. Lo único que importaba ahora, para ambos, era que encontraran cobertura. Rápidamente, luchó contra los guantes para liberar sus manos. El golpeteo de la lluvia se hizo más rápido, y más pesado. Otro pedazo golpeó su auto, justo en la parte superior de la cabina. 3 golpearon la camioneta del señor Sanders. Todos estaban demasiado cerca. El señor Sanders no se dio cuenta de lo que Rebeca estaba haciendo hasta que fue demasiado tarde. Sacudió la cabeza. «No, por favor, no lo hagas. Inténtalo de nuevo».
Se arrancó las manos de los guantes con un gruñido justo cuando un trozo golpeó contra su parabrisas. Era del tamaño de un neumático de auto. Lo siento. Ahora no puedo hacer nada. Tenemos que ponernos a cubierto. Vuelve a tu camioneta. Quédate allí hasta que esto termine. No dudó en darse la vuelta y abrir la puerta, pero el señor Sanders solo pudo retroceder a trompicones. Cojeando, empezó a caminar hacia su camioneta. Observó el cielo a través de sus ojos llorosos. Asustada, Rebecca cerró la puerta, justo en el momento en que otro golpe resonaba en el techo. Pegó un grito y buscó a tientas las llaves. Las tenía en el bolsillo, eso era bueno, pero entonces sintió algo más. Un teléfono. El teléfono del señor Sanders. Lo sacó y miró por el retrovisor. Fuera todo estaba consumido por un aguacero de carne, y allí estaba el señor Sanders cojeando. Fue por la gracia de Dios que el señor Sanders llegó hasta donde llegó. Casi consiguió llegar a la puerta de su camioneta. Podría haberla tocado. Una pequeña gota de carne, del tamaño de un libro, golpeó su pie izquierdo y lo pegó al lugar. Rebecca solo pudo ver cómo tropezaba y caía con fuerza al suelo. De bruces, solo pudo quedar tendido a merced del cielo. Rebecca intentó verlo por la ventanilla trasera, pero se habían acumulado tantas gotas que era imposible. Solo pudo ver la terrible escena por el retrovisor lateral. Parecía desesperado. El golpeteo de la lluvia ahogaba cualquier sonido, pero ella vio que movía la cabeza. Gritaba pidiendo ayuda. Un gran trozo de carne le golpeó la espalda, rompiéndosela. Otro le inmovilizó la pierna. Mientras tanto, Rebecca no se movió. Estaba a salvo, y su miedo la mantenía arraigada en aquel asiento. Si un globo no se hubiera tragado primero su espejo, habría presenciado como otra gota le golpeaba justo en la nuca, lanzándole rápidamente la cara contra el asfalto. Fue una misericordia accidental. Empezó a hiperventilar. No sabía qué hacer. Fuera llovía sin parar. En realidad, la lluvia solo duraba unos minutos, pero parecía mucho más larga. Parecía que se prolongaba durante horas y horas. Durante ese tiempo que parecía eterno, lo único que Rebecca podía hacer era gritar. Se trasladó al asiento trasero, lejos del parabrisas que se rompía, y acercó las piernas al pecho. Se abrazó a sí misma mientras la intensa lluvia caía sobre ella. La consumía. Pronto, las gotas cubrirían cada centímetro de su auto y las ventanas. Se comieron la luz. Se quedó sola en la oscuridad. Mucho después de que cesara el bombardeo exterior, Rebecca lloraba en la oscuridad. Afortunadamente, las ventanas habían contenido el aluvión físico, pero no el hedor. Había inundado el interior casi al instante. Entonces amenazó con asfixiarla. Ya ni siquiera lo notaba. Finalmente, Rebecca pudo mover los brazos, los pies y las piernas, pero no quería. El auto la había protegido, pero Rebecca seguía sintiéndose inequívocamente rodeada. Como un niño bajo sus sábanas, no quería dejar libre ni un solo miembro. Los monstruos podrían atraparla. La oscuridad no era total. Un tenue resplandor se precipitaba entre las masas del exterior. La luz roja conseguía filtrarse por los bordes de las manchas, donde las piezas se unían. Las líneas irregulares cubrieron su auto como un rayo. No le sirvió de nada. No se filtraba lo suficiente para iluminarla. Cuando ya no pudo soportar el peso de la oscuridad, buscó el teléfono del señor Sanders, que estaba boca abajo en la consola central. Lo tomó a tientas, y sin querer, lo tiró al suelo. La luz salió de su interior. Era cegadora, pero bienvenida. Después de dar tiempo a sus ojos para que se adaptaran, buscó la linterna. Agradeció que el teléfono no estuviera bloqueado. Lo encontró y todo el auto quedó iluminado. No estaba preparada para lo que vio. Una parálisis claustrofóbica la encontró al contemplar las cosas pegadas a su auto. Apretadas contra el cristal, las cosas parecían abrazarla. La mayor parte del cristal había resistido, excepto la ventanilla trasera. Estaba a punto de romperse, pero cada grieta y cada fragmento se mantenían en su sitio gracias a las repugnantes masas. No se movieron. Se abrazaron a su auto en silenciosa quietud. Rebecca recordó el cuento de Jonás y la ballena, e imaginó que así se sentía Jonás. Se la habían tragado viva. Necesitaba salir. Se dio la vuelta. Dudó en alcanzar la manilla de la puerta, no quería acercarse a esas cosas más de lo necesario. Tiró, y cuando oyó el clic, empujó. Apretó todo el cuerpo contra la puerta. Su cara se encontró con la ventana. Pero la puerta no se movió. Las masas del exterior sujetaban la puerta como si fuera pegamento. Luchaban contra ella. Era como intentar mover una montaña. Rebecca gritó en señal de protesta. No podía estar atrapada aquí. No. Aquí no. Presa del pánico,
empujó de nuevo. Lanzó su peso contra la puerta una y otra vez, pero no se movió. No podía moverse. También podría haber intentado abrirse paso a golpes a través de un muro de hormigón. Después de intentarlo con todas las puertas, se dio cuenta de que no se movían. Estaba realmente atrapada, y pedir ayuda no era una opción. Intentó 3 veces llamar al 911 desde el teléfono de Phil. No importaba en qué parte del auto estuviera, no recibía señal. La masa había ahogado la luz y cualquier esperanza de contactar con el mundo exterior. Parecía que el auto se encogía por segundos. Frustrada, atacó con los pies. Apuntó a la ventana, esperando que se rompiera. Con suerte las cosas se caerían, en lugar de entrar. Si se atascaban sin la ventana, decidió que cortaría para salir. Uno de los fragmentos tenía que ser lo suficientemente afilado. Con un empujón decidido y enérgico, golpeó la ventana con el talón. Lo único que estuvo a punto de romperse fue la pierna al hiperextender la rodilla. El dolor la devolvió a su estado anterior. Empezó a llorar y a suplicar que alguien la ayudara. Su instinto le decía que si gritaba, alguien la oiría. Alguien vendría. Vendría la ayuda. Su corazón le decía que era mentira, y así fue durante un tiempo. Pronto se agotó y su voz se volvió ronca. Del exterior de su auto no llegaba ni un solo sonido. Hacía tiempo que el viento había cesado con la lluvia, y desde entonces no había nada. Ni pájaros, ni autos, ni gente. Aquel silencio permitió que el pequeño golpe del exterior se amplificara casi 10 veces. Se quedó inmóvil y escuchó. Pensó que tenía que ser su imaginación. Pero al oír otro crujido, y luego otro, se dio cuenta de que era real. Era como el sonido de alguien pisando hojas secas. Sin duda, algo se movía afuera. El crujido se acercó a su auto y lo oyó hablar. «Hola». La voz era más vieja y demacrada. Sonaba amortiguada a través de las manchas. «¿Hay alguien ahí?». No tuvo que preguntarlo 2 veces. «Ayuda», gritó. «Ayúdame, por favor. No puedo salir». El hombre se acercó al auto. Se detuvo justo fuera. «Estás cubierta. Esta cosa es casi imposible de mover. Se mantiene firme. Dame un minuto. Está empezando a secarse. Tengo algunas herramientas en mi casa. Vuelvo enseguida». Rebeca sonrió y dio gracias a Dios. Debía de vivir en aquella casa junto al silo. Todo estaba bien. Los crujidos volvieron, más rápidos, mientras el hombre se daba la vuelta. Aliviada, sabía que pronto terminaría. Una vez más, el día trató de destruir sus expectativas. Entonces el crujido cesó. Rebeca acercó la oreja a la ventana, tratando de escuchar. El cristal estaba incómodamente caliente contra su cara. Solo oía el rugido de su propia sangre. Después, un jadeo. Ese jadeo continuó durante varios segundos antes de convertirse en una breve arcada. Algo le había ocurrido al hombre. Debía de estar a solo 4 o 5 metros del auto. Maldijo y gruñó. Hubo un crujido más fuerte al que siguió el silencio. Ese momento de silencio quedó suspendido en el aire, y Rebeca empujó con más fuerza la ventanilla. Susurró un «hola». Entonces el momento se hizo añicos por su grito. Rebeca apartó la cara de la ventana como si se hubiera quemado. «¿Qué?», preguntó, presa del pánico. «¿Qué ha pasado? ¿Estás bien?». No tenía ni idea. ¿Se había caído el hombre? Tal vez se había torcido el tobillo y se había caído, pero ¿podía eso causarle tanto dolor? Su grito fue primitivo, como el de un animal herido, y se detuvo un instante. Fue el tiempo suficiente para que el hombre tomara aliento y luego continuara, con un grito cada vez más fuerte. «¿Qué pasa? Dime, por favor», suplicó. «¿Estás bien?». Lo hizo, con voz áspera, chillona y dolorida. «Quédate en el auto». Sonó como si se hubiera atragantado con la última sílaba, mientras un grito espantoso y gorgoteante salía de sus labios. A través de sus gritos de dolor, Rebeca solo pudo entender una parte de lo que sucedió a continuación. «Quédate. Crece. Lo siento. No salgas de ese auto. Dios». Entonces, inesperada e instantáneamente, cesaron los gritos. Volvió el silencio y Rebeca se estremeció. Su mente se aceleró y respiró entrecortadamente. Las lágrimas le calentaron la cara. No podía dejar que la abandonara. No volvería a estar sola. «Levántate. ¿Qué está pasando? Señor». Con una furia decidida, acercó la mano y el teléfono al cristal de la ventana. Fue entonces cuando se movió. Casi en perfecta sincronía con su movimiento, una de las manchas que habían abrazado su ventana se agitó. La luz le mostró cada espantoso segundo.
El movimiento fue pequeño, una sección del tamaño de una moneda se partió en dos y se separó. Fue lo bastante inesperado como para hacer retroceder a Rebeca. La había sobresaltado y luego la había repugnado. La pequeña sección que se abrió reveló una nueva estructura debajo de ella. Pequeña, redonda y móvil, Rebeca se dio cuenta de que estaba viendo un globo ocular. Un globo ocular aparentemente humano. La cosa había abierto un ojo y miraba hacia el interior del auto, a través de un iris azul turbio. Buscó un momento antes de clavar su mirada en ella. No, dijo Rebeca, como si decirlo fuera a cambiar su realidad. Horrorizada, no pudo apartarse de aquel inesperado e inoportuno concurso de miradas. El ojo mantuvo la mirada y luego parpadeó. Rebeca se preguntó qué estaría pensando esa cosa de carne y hueso. No pudo resistirse. Su mirada muerta no ofrecía ninguna pista. ¿Podía pensar? ¿Por qué la miraba? ¿Por qué había ocurrido todo aquello? Entonces, con el rabillo del ojo, en el extremo más alejado del alcance de la luz, lo vio. Otro ojo había surgido de entre las masas pulposas. Cuando lo enfocó con la luz, vio que también la miraba directamente. No parecía posible que pudiera verla. La córnea, antes marrón, tenía ahora un corte rojo que atravesaba la pupila. Pero, a pesar de la herida, la seguía perfectamente, sin importar en qué parte del auto se moviera. Ambos ojos la seguían. Al poco tiempo, estaban por todas partes. Cada trozo de carne que había caído del cielo, y se había pegado a su auto acabó abriendo un ojo singular, y todos la miraban fijamente. Ya no se sentía sola. Se sentía como un animal atrapado. Un zorro en una trampa. Los cazadores no tenían que hacer nada. Solo tenían que mirar y esperar. Ella era su presa. Rebeca dejó caer el teléfono y la luz se apagó. El auto volvió a sumirse en una oscuridad casi total. La oscuridad podría haber sido reconfortante, si no hubiera estado tan segura de que aquellos ojos seguían observándola. Sabía que la oscuridad no podía protegerla. ¿Cuánto tiempo pasó dentro de aquel auto? Rebeca no sabía si se había desmayado, o si el tiempo se le había escapado, pero cuando recobró la cordura era ya tarde. El teléfono, cuya batería estaba ahora a un mísero 15%, mostraba que eran las 4:55. Rebeca debería haber llegado a casa, pero estaba perdida. Atrapada. Necesitaba estar con su madre. Puede que fuera esa constatación, la que devolvió el movimiento al cuerpo de Rebeca. De asiento en asiento, y de esquina en esquina, se revolvió. La energía del teléfono disminuía, el reloj marcaba las horas, pero las barras no volvían. No podía encontrar una maldita señal. Con cautela, inclinó la pantalla de su teléfono hacia la ventana. Un poco de luz se reflejó, pero la suficiente para iluminar parte de la carne que había más allá. Para su alivio, los ojos estaban cerrados. Se aseguró de comprobarlos todos. Una parte de ella se preguntó si los ojos habían sido producto de su paranoia. Las manchas habían vuelto a ser masas sin forma ni rasgos, y así estaba mejor. Con suerte, aquellos ojos nunca habían existido. Se preguntó si el hombre de fuera había sido real. Desde que había dejado que la oscuridad volviera a apoderarse de ella, no había aparecido ni un solo sonido aparte de su propia respiración. El silencio antinatural y sepulcral era más pesado que las sombras que la rodeaban. Seguía sin saber qué había pasado fuera y qué aspecto tenía el mundo. ¿Qué extensión tenía la lluvia? Aún no había llegado la ayuda, y dudaba que alguna vez lo hiciera. Quizá la habían puesto en cuarentena. Sorprendentemente, esa idea la tranquilizó. En ese caso, significaba que al menos seguía habiendo gente, y que acabarían ocupándose de ella. La alternativa era mucho peor. ¿Era posible que la lluvia fuera una epidemia generalizada? ¿Había cubierto todo el país? ¿A todo el mundo? Rebeca se estremeció al recordar China. Algo había ocurrido en China, y en Somalia. ¿Había llovido también allí? Se maldijo por haber encendido la radio. ¿Estaba sola? ¿Real y verdaderamente sola? Esperaba que aún hubiera gente fuera, pero ¿y si todos habían sufrido lo mismo que aquel desconocido? Quizá el auto la había protegido. Su salvador, y su opresor. Estaba atrapada en sus propios pensamientos acelerados. Esas cosas le traían recuerdos de su juventud. Concretamente, recordó el día en que su padre atropelló a ese pobre gato. Estaban en su vieja camioneta, y el sol era muy brillante. Un gato gordo y gris acababa de salir a la carretera. Era como si hubiera estado esperando al camión. No podía haber llegado en mejor momento. Aún recordaba cómo se sintió, el golpe de la rueda delantera y el de la trasera. Su padre le dijo que no mirara. Había parado la camioneta para ir a ver cómo estaba. Rebeca desobedeció y miró por la ventanilla trasera.
Lo único que quería era echar un vistazo, para asegurarse de que el gato estaba bien. Pagó por su curiosidad morbosa. Recordó las palabras del señor Sanders unas horas antes, y la terrible escena. Aparte de la cabeza arqueada y los ojos abiertos, ya nada en él se parecía a un gato. Lo habían golpeado tan fuerte que era más rojo que gris. Ya no era un animal. Solo carne. Si los golpeas tan fuerte, eso es lo que parecerán. Todos eran de carne. Así que eso es lo que tenían que ser. ¿Carne? Esa parecía la suposición más lógica, pero tan imposible al mismo tiempo. No podía aceptarlo. ¿Carne de qué? ¿Cómo podía llover carne del cielo? Tenía que venir de alguna parte. Alejó ese pensamiento, esa palabra. Le daba asco. Pensó en esos ojos. Esos ojos tan humanos. Otro pensamiento surgió. Se instaló como un cáncer en su cabeza. Surgió la pregunta. ¿Acaso esas cosas habían sido personas alguna vez? No. No lo fueron. Era demasiado. Era tanta muerte. Tanta carne. Era imposible, en todos los sentidos. ¿De dónde sacarían a toda esa gente? Tenían que haber sido millones y millones de personas, masacradas. Hay millones en China, pensó. Tal vez algo peor que la lluvia ocurrió en China. No puede ser, se dijo a sí misma. Basta. Sus pensamientos obedecieron y se desvanecieron como una mala nota. Ya no importaba. No había prestado atención. Estaba preocupada por sus propios problemas. ¿De qué le servía preguntárselo? ¿Qué más daba de dónde vinieran? ¿A quién le importa si son personas? Se atragantó. Lo único que necesitaba era escapar. Su madre aún la necesitaba. El sudor le rodaba por la cara. La temperatura en el exterior debía de ser de solo 5 grados Celsius, pero el auto no dejaba de calentarse. Esas cosas lo estaban haciendo, estaba segura. Estaban calientes, y el calor que emitían se transmitía directamente al interior del auto. Se quitó el abrigo y se abanicó con su camiseta blanca empapada de sudor. Rebeca se preguntó cuánto tardarían en cocinarla viva, si es que eso era posible. La muerte por calor de carne rancia, como decidió llamarla, no era una opción para ella. Dejó el teléfono en la consola central y se sentó en el asiento del conductor. No le gustaba. Aquellas cosas pulposas estaban demasiado cerca cuando se sentaba allí, pero si se dejaba asar más tiempo no llegaría a vivir para lamentarlo. De vuelta al volante, no pudo evitar pensar en marcharse. No era una posibilidad, solo una fantasía, con aquellas manchas. El parabrisas lleno le bloqueaba la vista, y probablemente también sujetaban sus neumáticos al suelo. Nunca se movería, y nunca llegaría a ninguna parte. Preguntándose si tal vez el ruido agitaría a las cosas, Rebeca vio sus ojos en su mente. Habían pasado horas desde entonces, y los ojos no habían vuelto. Segura de que si hubieran querido hacerle daño ya lo habrían hecho, Rebeca arrancó el auto. El motor giró 2 veces y arrancó. Más calor se filtró por las rejillas de ventilación en oleadas húmedas y pesadas. Le entraron arcadas cuando el hedor fresco le sobrecargó la nariz. El aire acondicionado tardaría un momento en encenderse. La radio estaba tan silenciosa como ella sabía que estaría. Mientras esperaba, intentó conducir por curiosidad. Cambió de marcha y pisó a fondo el acelerador. El motor subió de revoluciones, pero las ruedas no hicieron más que temblar. Era como si intentara pasar por encima de un bordillo. Aceleró. Como se imaginaba, el auto no se movió ni un milímetro. Maldijo las ruedas y su vida. Un jadeo le llegó desde arriba. No era gutural. No eran esas cosas. Era su auto. El techo de su auto se estaba hundiendo. Algo lo estaba presionando. En las ventanas, vio que se movían. Las masas se movían ahora, reaccionando. Los había despertado sin querer. Maldiciendo su descuidado error, Rebeca arrancó la llave de la consola. El auto se quedó en silencio, pero las cosas siguieron moviéndose. Luchaban entre sí, moviéndose de un lado a otro en sus espacios reducidos. Tal vez estuvieran buscando. Rebeca contuvo la respiración y esperó. Su movimiento había empezado a sacudir el auto de un lado a otro. Las cosas la sacudieron, cada vez más fuerte y más rápido. Los bandazos continuaron hasta que Rebeca sintió que iba a vomitar. El volante era todo lo que tenía para agarrarse. Afortunadamente para ella, el balanceo no persistió mucho tiempo. Al cabo de unos segundos, todo se detuvo. El auto volvió a detenerse y la calma retomó el aire. Rebeca lanzó un suspiro de agotamiento. De mala gana, soltó el volante, pero mientras se le mojaban los ojos echó mano al teléfono. Ya la habían atormentado bastante. Nunca antes había estado tan desesperada por hablar con su madre. Pero no había barras.
no había señal. La batería estaba al 7%. Su corazón ya estaba agotado. Se dejó caer en el asiento trasero, demasiado débil para llorar. Era inútil. Rebeca no estaba segura de que la había impulsado a comprobarlo de nuevo. Probablemente la costumbre. En el asiento trasero, había rechazado inconscientemente su destino. Al volver a mirar el teléfono, se sorprendió. Era débil, pero por fin se había establecido una conexión. Una señal. Había señal. Rebeca no estaba segura de que sus dedos se hubieran movido más rápido en toda su vida. Marcó el número de casa. Mientras se llevaba el teléfono a la cara, no sabía si podría hablar. Tenía la mano tapándole la boca. Ningún mal del mundo podía compararse con los 10 segundos siguientes. Cada pitido la golpeaba más fuerte, y la hería más profundamente que cualquiera de esas malditas monstruosidades del exterior. La alegría desbordante dio paso al dolor una vez más. Solo podía esperar que Dios, si existía, no la defraudara. Eso le habría dicho su madre. Su madre siempre tuvo fe. Rebeca fue recompensada por la suya. Hola. Una voz frágil entró por el teléfono. Débil, pero viva. Dios mío, jadeó Rebeca. Dios mío, mamá. ¿Eres tú? ¿Quién es? Preguntó su madre. En cualquier otro día esa pregunta podría haber roto el corazón de Rebeca, pero hoy era todo lo que Rebeca necesitaba. Rebeca, mamá. Soy Rebeca. ¿Estás bien? Por favor, dime que estás bien. Por supuesto, cariño, dijo ella, despreocupada. Claro que eres Rebeca. Pues sí, estoy bien. ¿Por qué no iba a estarlo? Rebeca levantó el puño y dio varias patadas con furiosa alegría juvenil. La sonrisa que se dibujó en su rostro no tenía parangón. Gracias a Dios. Su madre estaba a salvo. Eso significaba que había esperanza. Quizá su pesadilla no se había extendido tanto como ella temía. Tal vez, solo tal vez, habría una oportunidad para ella. Una oportunidad para todos. Mamá, ¿qué ha pasado? ¿Qué está pasando allí? Su madre estaba confundida. ¿No hay mucho que hacer? No hay mucho que hacer aquí. Alguien tiene que regar las flores, debería regarlas. No, afirmó Rebeca, no. No salgas, madre. Escúchame. ¿Puedes encender la tele? ¿Qué dice la tele? ¿Quieres hablar con Rebeca? Preguntó su madre, confusa. No, mamá, soy Rebeca. Ya debería estar en casa, mi Rebeca. Siempre viene a casa. No, lo siento, estoy un poco confusa. Esas palabras le rompieron el corazón. Lo estaré, mamá. Estaré pronto en casa. Te prometo que volveré a casa, le aseguró. Ten cuidado. Voy a regar las plantas. Hoy ha llovido mucho. Rebeca se quedó helada. No podía ser. ¿De verdad se había extendido tanto? Su casa estaba a kilómetros de distancia, pero su madre estaba bien. Quizá su madre había tenido suerte. Estaba dentro, después de todo, y mientras esas manchas se quedaran fuera estaría bien. Pero sus flores. Rebeca sabía cómo podía ser, en su estado de confusión, y si ella estaba realmente decidida entonces. Madre. Escúchame. Nunca he estado más seria en toda mi vida. No salgas. Haré lo que quiera. Solo Rebeca puede. Madre. Rebeca jadeó. No salgas de casa. Las plantas no necesitan agua. Solo escúchame. Rebeca se detuvo. Si estas eran las últimas palabras que le dirigía a su madre, no quería que fueran gritos. Respiró hondo y suplicó. Por favor. Mamá, por favor. Espérame. Regaremos las plantas juntas. Solo, espera a que llegue a casa. Silencio. Bien, dijo su madre. Ven aquí, y luego tú, Rebeca y yo podemos ir a regar esas flores. Lo van a necesitar mucho hoy. Estaré allí pronto, mamá. Las últimas palabras se atragantaron. Te quiero. La línea se cortó. El teléfono, al 3%, estaba a punto de dejarla en la oscuridad. Pero ahora tenía que moverse. Tenía que salir. Ella había defraudado al señor Sanders, y no pudo ayudar a ese viejo. Se negaba a dejar morir a nadie más. Ni ella, ni su madre, ni nadie. La adrenalina llenó sus venas y, con el rugido de un guerrero, Rebeca se lanzó contra la puerta trasera. Se movió. La linterna ardía con fuerza mientras absorbía la batería del teléfono. Toda la energía que quedaba era muy valiosa, y si se apagaba también lo hacían las posibilidades de Rebeca. 2 veces más se lanzó. Le dio con el hombro derecho y luego con el izquierdo. La puerta se estremeció cada vez, pero se negó a ceder.
Una pizca de luz había logrado filtrarse por el lateral. Ambos hombros protestaron contra otro golpe, así que se tumbó boca arriba y con los pies pataleó y pataleó. La batería cayó al 2%. Le dolían los pies, sobre todo el tobillo derecho, al sentir que el dolor de antes volvía con fuerza. El dolor ni siquiera la frenó. A pesar de lo inútil que parecía cada patada, se negó a parar. Iba a escapar o morir en el intento. No tenía ni idea de lo cierta que era esa afirmación. Uno se movió en la esquina de la luz, abriéndose paso a través de la grieta recién formada entre la puerta y el auto. No lo vio hasta que estuvo a punto de tocarle la pierna. Cuando lo hizo, se llevó al instante las rodillas al pecho. Una masa delgada, un tentáculo carnoso, había entrado en el auto. Se retorcía ciegamente en el asiento. Tiró hacia adelante con lo que parecía una uña. La batería bajó al 1%. Se oyó un ruido detrás de ella. Al girar la cabeza, se dio cuenta de que estaba rodeada. Por la otra puerta empezaban a colarse más tentáculos. El centro del asiento le ofrecía poco consuelo. A medida que ambos lados se acercaban, el cristal detrás de ella empezó a crujir cuando más protuberancias se abrieron paso a través de las grietas. Se abrían paso a través de los fragmentos de cristal, llevándose cada trozo en el extremo del brazo. Iban por ella, pero ya no podía esconderse más. En todo caso, su intrusión solo la animó. Ahora estaba en juego su supervivencia y la de su madre. Con el tacón de su bota, aplastó el singular tentáculo que había perturbado su espacio. Se agitó, clavado contra el asiento. Al principio pensó que era sangre lo que goteaba, pero era lenta y viscosa. Se le pegó a la bota como si fuera jarabe. Con un grito de asco, empujó el tentáculo al suelo y lo apartó de su camino. Aquellas cosas habían abierto la puerta para que entrara el tentáculo, y ella vio su oportunidad. Dio una última patada con las dos piernas. La linterna se apagó, y con un último grito, la luz inundó el auto. Lo había pensado todo en las últimas horas. Cada escenario había bailado en su mente como terribles ensoñaciones. Los recuerdos de aquel hombre habían alimentado la mayoría de ellos. Pensó en el crujido bajo sus pies y en aquellos terribles gritos. Se preguntaba qué encontraría, pero le preocupaba mucho más lo que podría encontrarla a ella. Rebeca se preguntó cómo sería el mundo una vez que escapara, y para su disgusto, nada de lo que imaginó podía compararse con lo que encontró. En cuanto abrió la puerta de una patada y saltó del auto, se sintió como si estuviera en un mundo alienígena. Cuando sus botas tocaron el suelo, se oyó un fuerte crujido. Parecía que estaba pisando nieve bien compactada. Aquellas cosas cubrían cada centímetro cuadrado bajo sus pies. De hecho, se extendían hasta donde alcanzaba la vista. A su alrededor, de horizonte a horizonte, las manchas dominaban el paisaje. Le vino a la cabeza la idea de Marte, ya que no se veía el verde por ninguna parte. El color rojo se extendía más allá de su vista, aparentemente hasta el infinito. La tierra era escarpada, y todos los árboles que había visto antes a los lados de los campos habían desaparecido. Los únicos salientes importantes del paisaje accidentado eran los cascos solidificados que rodeaban las casas y los autos. La mayoría había permanecido erguida. Divisaron el paisaje en todas direcciones. La casa del anciano seguía en pie, el saliente de su porche había protegido su puerta principal de la avalancha. Las criaturas, ahora secas y endurecidas, parecían formar una cueva a su alrededor. Fue un alivio ver que no lo habían alcanzado todo. El silo se había caído. Las piezas yacían en un montón desordenado junto a la casa. El peso combinado de las cosas debía de ser demasiado para él. Rebeca esperaba que su casa hubiera resistido mejor. Cuando vio al anciano, no pudo contenerse. Gritó. El viejo estaba congelado, sobre una rodilla, a medio camino entre su auto y la camioneta del señor Sanders. Debía de estar yendo a ver cómo estaba, igual que había hecho con ella, cuando la cosa le alcanzó. Lo vio entrar por la pernera de su pantalón. Un manojo de zarcillos, muy parecidos a los que invadieron su auto, se colaron por la pernera de su pantalón. Abajo, en los tobillos, donde la piel quedaba al descubierto, uno parecía haber penetrado en su carne. Siguió los zarcillos hacia arriba. Como una serpiente, se enroscaban en su pierna. Se habían arrastrado a lo largo de su cuerpo, y le pareció ver que los zarcillos se ramificaban bajo su ropa. Serpenteaban alrededor de su cuerpo, pero terminaban antes de llegar a su cuello. La sangre empapaba parte de su camisa azul abotonada. Lo peor era su cabeza. Estaba forzada hacia atrás, sujeta en su sitio, y tenía la boca abierta. De ella brotaban varias docenas de tallos venosos que terminaban en pétalos rojos, como plantas, que se elevaban hacia el cielo. En su interior circulaba líquido, como bombeado por el corazón del hombre.
Los grotescos crecimientos no la habrían aterrorizado tanto de no ser por los ojos del hombre. Seguían abiertos y la miraban fijamente. Entonces se oyó una respiración entrecortada. Seguía vivo. Se agitó, pero su estómago no le ofrecía nada que expulsar. Junto a los pies del anciano, vio un bulto en el suelo y otro manojo de flores macabras que sobresalían de su interior. Rebecca sabía que marcaban la tumba del señor Sanders, si es que podía llamarse así. ¿También él seguía vivo allí debajo? ¿Era eso posible? Rezó por misericordia y por el perdón del señor Sanders. Sabía que no lo merecía. No podía haber imaginado esto, ni en sus peores pesadillas. Fuera lo que fuera, esas cosas habían crecido en el hombre, a través de él. Soltó otro grito al ver cómo se le retorcía el estómago. El hombre hizo una mueca mientras algo se movía en su interior. Rebecca no estaba segura de que hubiera un destino peor. El anciano, con los ojos muy abiertos por el miedo, hizo un gesto hacia abajo. Hicieron falta varios movimientos de sus ojos para que ella lo captara, pero una vez que se dio cuenta siguió su mirada hacia abajo. Rebecca no se había dado cuenta antes, pero de las manchas sobresalían pequeñas estructuras fibrosas. Cada una medía varios centímetros. Parecían helechos rojos. Una similar rodeaba el tobillo del anciano. Al mirarse los pies, se dio cuenta de que había pisado uno. La presión de su bota había provocado que uno de los tentáculos emergiera lentamente de la mancha. Se estiró a ciegas, incapaz de agarrarse al material de sus botas. No eran plantas. Eran trampas. Asintió al hombre y le dio las gracias. No necesitó decírselo para que comprendiera que era imperativo que no dejara que esas extensiones, esos helechos de sangre, tocaran su piel. No quería abandonar al anciano. Esforzándose, consiguió ahuyentarla con pequeños movimientos de la mano. A través de su garganta congestionada, intentó hablar, pero no le salieron palabras. Rebecca sabía que era demasiado tarde. Así que fue a su casa, de nuevo, obligada a dejar a alguien atrás. Una lágrima corrió por la mejilla del anciano. Era como navegar por un campo de minas, pero Rebecca lo hizo rápida y hábilmente. Los helechos de sangre eran escasos, por suerte. Si pisaba uno, sus botas le ofrecían protección más que suficiente. El suelo crujía como la nieve bajo sus pies. Cuando pisaba algo nuevo, le llamaba la atención. El crujido que oyó no era ligero, como el de la nieve, sino pesado, como el del cristal. Al levantar la bota, lo vio incrustado en la masa. La insensibilidad la mantuvo en movimiento, a pesar del espantoso descubrimiento bajo sus pies. Ya no había error. Sabía que había acertado. Había pisado un reloj. A través de las fauces cavernosas de las manchas, llegó al porche y encontró la puerta abierta. La casa estaba abandonada. Llamó varias veces para comprobarlo, pero nadie respondió. Se sintió increíblemente agradecida. Seguía sola, claro, pero no quería que nadie de la casa viera lo que le había pasado al viejo. Había un marco de fotos, colgado torcido en la pared. En él estaba el anciano con su familia. Tenía unos 5 años menos, y su mujer y sus 3 hijos mayores sonreían con él. El hijo mayor sentaba a un niño pequeño en sus rodillas. Probablemente tendría unos 8 años. No quería ni imaginárselo. Fue un golpe de suerte que las llaves estuvieran en el mostrador, y un golpe de suerte aún mayor que la puerta del garaje se hubiera quedado abierta. Dentro había un auto pintado de rojo. Rebecca miró el auto que tenía ante sí. Con suerte, el auto serviría. Si esas cosas ya no podían parar sus botas, seguro que no iban a parar un auto. Estaban secos, y eso significaba que se podían recorrer fácilmente. Con suerte. Dudó en entrar en el auto. Imaginaba, temía, la idea de que volviera la lluvia. Caerían, y de nuevo estaría atrapada. Esta vez estaría sin ayuda y sin esperanza. Con una sola respiración tranquilizadora, abrió la puerta y se sentó. El motor ronroneó, y fue el ruido más dulce que jamás había oído. Al principio, el terreno estaba lleno de baches, pero se acostumbró rápidamente. Puso rumbo a la tierra alienígena. El camino se perdía bajo la superficie de carne, pero Rebecca encontró el camino. Las casas, aunque cubiertas, ofrecían muchas posibilidades de navegación. Constituían el esqueleto de su mapa. La memoria rellenó el resto. Condujo a través de un paisaje atroz e indescriptible. Aquellas plantas habían brotado en cantidades increíbles. La lluvia debía de haber infectado todo lo que tocaba. Cuanto más grande era el animal, más grande era la planta. Al pasar junto a una granja, observó grandes crecimientos del tamaño de arbustos que brotaban de lo que solían ser vacas. Ahora estaban enterradas, pero ella los había visto esa mañana. Se alegró de que la mayoría de las plantas estuvieran cubiertas. Prefería no saber de quién era cada tumba.
Ella vio algunas escenas terribles durante su viaje. Los autos escaseaban, pero no encontró ni un solo superviviente en ninguno de ellos. Se detuvo para comprobarlo, pero todos los autos tenían al menos una puerta abierta. Nadie había podido refugiarse dentro. En su lugar, se encontraron atrapados fuera. Los afortunados, los que no habían quedado sepultados, solo podían ver pasar a Rebeca. Uno se había quedado pegado al lateral de su monovolumen. Su brazo se extendió hacia Rebeca, pero ella no pudo tomarlo. Había una pareja, un hombre y una mujer, que le rompió el corazón a Rebeca. La mujer se había infectado la rodilla al caerse. La mano de su marido estaba congelada mientras apretaba los tallos que salían de su boca. Había intentado soltarlos, pero aquellas enredaderas habían aprovechado el contacto para atraparlo a él también. Le penetraron por la muñeca. Se miraron fijamente. Ninguno de los dos miró siquiera a Rebeca mientras pasaba. Estaban atrapados por su amor. Las retorcidas maquinaciones de su situación se iluminaron cuando vio el helicóptero. Había sido derribado en uno de los campos, y a su alrededor se extendía algo sorprendentemente natural. Había dibujado un cráter a su alrededor, un cráter de tierra y fuego. El fuego, provocado por la colisión, había carcomido la carne circundante. Había conseguido dibujar un radio 3 veces mayor que el propio helicóptero. Rebeca no podía creer que la visión de la suciedad y el fuego le hubiera causado alegría. Era bueno ver cómo las cosas retrocedían. Verlas quemadas y golpeadas. Ese sentimiento murió cuando vio las nubes arremolinarse sobre ella. Un ojo, como en el centro de un huracán, se abrió por encima. Los vientos arreciaron y amenazaron con arrancar el auto de Rebeca del suelo. Frenó en seco y solo pudo observar atónita lo que ocurría a continuación. Del interior del ojo descendieron 3 grandes formas. Más negros que la noche, tentáculos de enormes proporciones colgaban de las nubes. Eran más gruesos que los rascacielos, y el doble de altos. Se cernieron sobre el lugar donde se había estrellado el helicóptero, examinándolo. Rebeca no podía respirar cuando uno de ellos se retrajo hacia las nubes, y su extremo se abrió en 5 pedazos. 5 dedos. Solo pudo ver cómo su mano desaparecía detrás del cielo, y reaparecía agarrando algo enorme. Los pedazos cayeron de la mano, como arena de un puño, y salpicaron el suelo. El brazo gigante sostenía la mano directamente sobre el suelo estéril, y luego empezó a soltarla. Como la lluvia, los trozos de carne cayeron del cielo y salpicaron el suelo. Cubrieron el helicóptero y sofocaron el fuego. En unos instantes, fue como si nunca hubiera habido una perturbación allí. La cosa de arriba, satisfecha con su restauración, se llevó la carne que quedaba en sus garras de vuelta a las nubes. Los 2 tentáculos restantes giraron alrededor del ojo, observando su monstruosa obra maestra. Uno de ellos separó los dedos y rozó con ternura una de las plantas. Era un jardinero, cuidando de su jardín. Fue esa metáfora enfermiza la que trajo a Rebeca la mayor revelación. La lluvia, todos los infectados, no eran más que abono. La criatura de arriba se retrajo hacia el cielo, y el ojo se cerró. Rebeca ya no suplicaba ayuda a Dios. Maldecía su nombre. El viaje duró casi media hora. La ciudad a la que había llamado hogar toda su vida estaba desierta y sin vida. Por suerte, muy pocos se habían quedado fuera. Ella ni siquiera quería saber cuántas de las figuras oscuras eran amigos. Seres queridos. Pasó de largo. Supuso, esperó, que la mayoría había encontrado refugio en el interior. Al pasar por las tiendas, se dio cuenta de la verdad. Las puertas estaban cerradas, pero esas cosas se habían extendido dentro de todos modos. La gente estaba de pie, atrapada contra el cristal, como maniquíes torturados. Movimientos aleatorios danzaban junto a algunas ventanas, pero ella no se atrevía a detenerse. Su casa estaba tan cerca. Estaba irreconocible. Antaño hermosa, con 2 pisos, revestimiento amarillo y una pequeña rosa de vidriera en la ventana principal, nada de eso podía verse bajo la repugnante capa de mugre acumulada a su alrededor. Los muertos cubrían su casa, y no había nada más repugnante. Pena no era una palabra lo bastante fuerte para describir cómo se sentía Rebeca. Después de todo lo que había visto, y después de todo lo que había sobrevivido y por lo que había luchado, todo había desembocado en esto. No había mucho que pudiera haber hecho. El destino había sido cruel aquel día. Su madre estaba de rodillas, con una jarra llena de agua en la mano. Sus viejos ojos encontraron a Rebeca. Eran verdes y seguían brillando. Las enredaderas no se habían agarrado del todo, pero Rebeca podía verlas moverse. Solo una vez, en ese momento, se sintió agradecida por el estado de su madre. Rebeca se alegró de que probablemente no pudiera comprender lo que le estaba pasando. No parecía sufrir ningún dolor.
Con la última energía de una mujer golpeada y rota, Rebeca cayó en los brazos de su madre y la abrazó. Su madre la sorprendió por última vez. «Te quiero», le dijo su madre. Era todo lo que Rebeca necesitaba. «Yo también te quiero», respondió. «Tienes razón», susurró su madre al oído de Rebeca. «Creo que las plantas ni siquiera necesitan esta agua». Rebeca soltó una última carcajada, mientras la infección se apoderaba de ella.